Bueno, como ven en el título, la charla es sobre Tolkien. Me imagino que todos han visto El Señor de los Anillos, El Hobbit y todas esas películas, o han leído los libros. Y el alma del liberalismo clásico. Y lo que yo voy a intentar transmitirles acá, o el caso que voy a tratar de hacer, es que Tolkien era un defensor acérrimo de la libertad individual y que pertenece en la tradición intelectual a lo que es lo más puro del liberalismo clásico. La tradición de los padres fundadores de Estados Unidos, la tradición de Lord Acton, la tradición que tiempo después reviviría, especialmente en el siglo XX, con mucho esfuerzo y con gran éxito, Friedrich von Hayek. Ustedes saben que todo el proyecto de Friedrich von Hayek de crear la Mont Pelerin Society y su proyecto intelectual personal fue el revivir el liberalismo clásico de origen anglosajón. Él dedica su obra, su magna obra, que fue Los Fundamentos de la Libertad, que él pensaba que iba a ser un equivalente a la riqueza de las naciones, a la civilización desconocida que crece en América. Y él dice que la tradición liberal anglosajona tuvo, la de Adam Smith, la de la Ilustración escocesa, David Hume, en fin, tuvo su máxima consolidación política en la lucha de independencia o en la independencia de Estados Unidos. Que esa es y él dice, el problema que tenemos hoy en el mundo, estaba hablando él en la década del 40, 50, imagínense, siglo XX, plena Guerra Fría, es que la civilización occidental está en peligro porque las ideas que han llevado a que esta civilización crezca, las ideas del individualismo bien entendido, las ideas del liberalismo clásico de la tradición anglosajona, están siendo completamente desplazadas. Y eso nos está llevando al camino de servidumbre. Eso es lo que dice Hayek. Y de ahí reúne la Mont Pelerin Society, que la funda el año 47, ¿se acuerdan ustedes? En Suiza. Mont Pelerin era el sector donde se reunieron, donde estaba Friedman, había gente como Walter Eucken, había varios intelectuales, Karl Popper, Bertrand de Jouvenel, en fin. Y finalmente el esfuerzo que se hace desde esa, si ustedes leen la declaración de principios de la Sociedad Mont Pelerin, es el revivir una filosofía cuyo objetivo central es uno, y es el de todos los liberales, que es limitar el poder. Y Tolkien, que no era necesariamente alguien dedicado a los temas económicos, obviamente, ustedes lo saben, sí transmite a través de su obra esta profunda crítica, y esto es algo muy poco conocido, esta profunda crítica, desconfianza y oposición al poder. Y todo, yo lo voy a explicar aquí, estoy rellenando para que ellos arreglen el PowerPoint, pero aprovecho de contarles que todo lo que le preocupaba a Tolkien era cuáles eran los límites del poder político, de la coacción de los gobernantes sobre la vida de nosotros, de las personas. Y su obra, especialmente El Señor de los Anillos, pero obviamente las anteriores, El Hobbit, en fin, es finalmente un esfuerzo por plantear en un lenguaje no directo, es un lenguaje alegórico, ¿no es cierto?, este conflicto que existe entre el bien y el mal, entre el poder y la libertad. No sé si me puedes poner el video de YouTube porque quiero partir con eso, que son 2 minutos, que me gustaría mostrárselos. ¿Hay error de conexión? Con internet. Qué lástima, porque la verdad es que vale mucho la pena verlo. Soporte técnico no le va a tocar postre hoy día. Así es que bueno, comencemos. Aquí se desordenó un poco la frase. No sé si eso lo pueden ver, pero en todo caso Tolkien declara él, personalmente, dice: por supuesto que mi historia no es una alegoría sobre el poder atómico, sino sobre el poder. Poder es una palabra mala y siniestra
en todas mis historias. El poder, de eso se trata El Señor de los Anillos. De los efectos del poder como fenómeno, digamos, social y obviamente sobre quienes lo poseen. La máxima, ese no soy yo, ¿eh? Y aquí vamos a partir. ¿Quién es este señor? Saruman. Vean ustedes lo que dice Saruman. Cuando se junta con Gandalf en una conversación le dice: el tiempo de los elfos se ha terminado, nuestro tiempo ha llegado, el mundo de los hombres debemos gobernar. Pero debemos tener poder para ordenar todas las cosas según nuestra voluntad. Solo así podremos alcanzar el bien que únicamente los sabios podemos ver, dice. El bien que únicamente los sabios podemos ver. Saruman es el típico constructivista que quiere diseñar el orden social desde arriba. Y para eso necesita poder, porque solo él, los sabios, dice Saruman, lo que podríamos hablar de los intelectuales, la clase intelectual, solo él, y Gandalf lo trata de convencer de que se venga, ¿no es cierto?, a su lado, puede ver el bien. El resto de la gente es muy tonta, es muy limitada, no tiene la sabiduría. Ellos tienen un acceso privilegiado al bien y por lo tanto tienen que poder tener ese poder, el poder que vamos a ver a qué se refiere, para imponerle a las personas, a todos los demás seres, en realidad criaturas, ¿no es cierto?, porque aquí no solamente hay seres humanos, hay todo tipo de criaturas, imponérselo por la fuerza ese camino de acción. Esa es la fatal arrogancia de la que habla. Comparen lo que dice Saruman con lo que dice Hayek. Saruman dice, nosotros, le dice a Gandalf, nosotros necesitamos, como somos sabios, tenemos un acceso privilegiado a la verdad, una cosa media platónica, Platón planteaba, ¿no es cierto?, que solo los filósofos podían conocer el bien y conocer la verdad, y por eso ellos eran los que debían gobernar, la teoría del filósofo rey. Ellos debían gobernar y tener el poder total de gobierno sobre todas las demás, porque los demás no podían ver el bien. Solo los filósofos tienen ese acceso a la verdad y al bien. Y la filosofía política de Platón es totalitaria. Si ustedes han leído Karl Popper, es el que mejor lo ha analizado. Bueno, Saruman dice algo muy parecido. Como les digo, dice, nuestro tiempo ha llegado. El de los sabios, el de los intelectuales, el de los, en este caso son los brujos, que son como los equivalentes a los sabios, ¿verdad? A los intelectuales. Y dice, para ordenar todas las cosas según nuestra voluntad, necesitamos poder, obviamente, de manera de imponerse a los demás. Solo así podremos alcanzar el bien, aquí no se alcanza a leer, que únicamente los sabios podemos ver. Eso dice Saruman. Un orden impuesto desde arriba para abajo, diseñado por sabios que tienen un acceso privilegiado a la verdad y que se lo imponen a todos los demás porque los demás no saben cuál es el bien, ni siquiera el bien de ellos. ¿Qué es lo que dice Hayek? Es como que le hubiera contestado directamente a Saruman. El orden liberal es todo lo contrario. No depende de encontrar hombres buenos para dirigirlo, sino que hace uso de los hombres en toda su diversidad y complejidad, a veces buenos, otras malos, en ocasiones inteligente y comúnmente estúpido. El fin del liberalismo es un sistema que debe garantizarle libertad a todos y no restringirla a los buenos y sabios. O sea, Hayek lo que dice es que es imposible encontrar personas como lo que pretende Saruman, que teniendo un poder total, van a ser capaces de ver el bien de los demás individuos y armar un orden en el cual esos individuos van a conseguir, no solo van a conseguir su bien, sino que además van a preservar su libertad. Eso es completamente imposible. Si tú pretendes que conoces mejor el bien de otros, de los individuos, que los individuos mismos, y que eso te da un derecho para imponer, necesariamente tienes que ejercer la violencia y tienes que imponer por la brutalidad
tu plan, tu proyecto social a los demás. El orden liberal no depende de hombres sabios y buenos. Eso es lo que dice Hayek. El orden totalitario depende de ese supuesto, del que dice Saruman, que es el que existe hombres sabios como ellos y buenos, porque tampoco van a decir nosotros somos malos, y buenos que le van a diseñar el orden social a todos los demás y le van a imponer como quien diseña una pieza de ingeniería donde les toca asumir cada rol. Y eso es lo mismo que decía Platón. El orden liberal es todo lo contrario. Es de abajo hacia arriba. Reconoce la diversidad de las personas, que hay unos malos, unos más estúpidos, otros más inteligentes, y desconfía visceralmente, y ese es el mensaje final del liberalismo clásico, el mensaje de desconfianza en el poder. El poder entendido como la capacidad de imponer a otros una voluntad que no es la de ellos. El poder. ¿Tienes un Mac ahí o no? Porque en Mac se ve mejor esta cosa. Porque aquí las citas están todas cortadas. A ver, tratemos de cambiarlo porque para que lo puedan leer. Yo me lo sé de memoria, pero para que ustedes lo vean todas las citas. El poder, ¿en qué consiste? Reflexionemos un segundo en torno a ese concepto. Si alguien dijera, ¿en qué consiste el poder? Les preguntara, ¿qué dirías tú, por ejemplo? Esa es una buena definición. La fuerza detrás de una idea, pero ¿la fuerza de qué tipo? ¿Metafísica? Por ejemplo, la fuerza del pensamiento. Por ejemplo, la fuerza del pensamiento, que la fuerza de la idea, en el fondo se materializa en actos. Ya. Se puede manifestar de distintas formas. Aquí lo vamos a analizar, ¿ah? Para mí el poder es la herramienta que sirve para que tus ideas, las cosas que tú tienes en mente, se plasmen en la realidad. Ya. También. Coacción. El poder que ocupa a Tolkien, el poder que sobre todo ocupa al liberalismo clásico, es el poder entendido como coacción, como uso de la violencia. Hay otras definiciones, pero es ese poder. ¿Y qué significa eso? Déjeme poner un ejemplo un poco tonto. Los superhéroes, decimos, tienen poderes. ¿Qué es lo que comparten Spider-Man, Batman, Superman y todo eso? ¿Qué tienen en común? ¿Poderes para hacer qué? Poderes para golpear a la gente, dijiste tú. Todo lo que tienen ellos en común es que tienen el poder, el superpoder en definitiva, de la violencia. ¿Sí o no? Todos tienen una habilidad de utilizar la violencia a un nivel que es muy superior, ¿no es cierto?, al que los seres humanos tenemos. Superman, por ejemplo, que tira rayos, puede soplar y vuela y tiene, no sé, no le pasa nada. Es todo violencia física lo que ellos pueden hacer. Además de que son súper inteligentes y todo, pero no ese es el punto. ¿Por qué son superhéroes? Porque son buenos. Porque se preocupan del bienestar de las personas. Porque salvan al gato que se está cayendo el árbol. O la micro llena de niños que se va a caer al río. Entonces llega y los salva. Y el villano, ¿qué tiene? Lo mismo. Lo único que el villano quiere servirse, ¿no es cierto?, de su poder para someter a los otros. La diferencia que hay es esa. El poder, gracias, el poder, decía Lord Acton, corrompe, y vamos a entrar en eso. Miren lo que explica Tolkien. Tolkien explica, en mi historia, Sauron, el Señor de los Anillos, Sauron ha recorrido el camino de todos los tiranos. Empezó bien, al menos en el sentido de desear ordenar las cosas de acuerdo a su sabiduría, y de nuevo esta arrogancia, y considerando al principio el bienestar económico de otros habitantes. Imagínense. O sea, no solamente tiene el aspecto del orden moral y todo, sino que también probablemente era un redistribuidor, considerando el bienestar económico del otro habitante. Pero fue más allá que los tiranos humanos en su orgullo y su deseo de dominación. El poder entendido como dominación. El poder entendido como control, dijo alguien. El poder de dominar a otro.
El poder de dominar a otro no existe si la violencia no está de tu parte. Mao Zedong tenía una definición de poder que es fantástica para ilustrar esto. Decía, poder es de lo que sale de la punta del fusil. Y si ustedes se fijan, Sauron es obviamente un dictador totalitario, ¿sí o no? O tiene un consejo donde le preguntan y votan y él dice no, libertad de expresión y que critiquen. Sauron es un dictador totalitario inspirado originalmente en la idea de que iba a hacer el bien. Esto es lo interesante de la charla que va a dar Mauricio después. De que el poder, aún en manos de personas bien inspiradas, termina por corromperlos y finalmente ya no terminan o no los conduce a hacer el bien, sino que a hacer el mal más monstruoso que pueda existir. Y los va corrompiendo. Esa es la idea de Tolkien. Sauron concentró el poder y se corrompió. Se corrompió y fue más allá en su deseo de dominar y de controlarlo todo que cualquier tirano humano. Y era un tirano, lo dice. Era un tirano. Todos los tiranos empiezan con una buena intención. Eso tal vez es demasiado generalizado, pero muchos sí. Y terminan degenerándose. Porque el poder los corrompe. Lord Acton, el famoso historiador, intelectual, liberal, gran liberal clásico, que acuñó la famosa frase, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, y que es la piedra angular, una de las piedras angulares del liberalismo clásico. Esta idea de que quienes tienen poder, este poder entendido como la posibilidad de violentar a otro, de usar la violencia, se terminan corrompiendo porque empiezan a buscar cada vez más dominación y servirse de los otros para satisfacer su afán de dominar. Entonces, ¿qué dice Acton? No puedo aceptar su idea en una carta, esto es una carta que envía, no puedo aceptar su idea que debemos juzgar a los papas o a los reyes, a diferencia de otros hombres, con una presunción favorable de que no hacen el mal. De que no hacen el mal. Que los papas no hagan el mal, que los reyes no hagan el mal. Por favor, dice. Si existe alguna presunción es la opuesta en contra de quienes detentan el poder. Habría que presumir, dice Acton, que quienes detentan el poder, de hecho, están mucho más influenciados por hacer el mal que por hacer el bien. ¿Por qué? Porque él dice el poder tiene una tendencia a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto lo decía Thomas Jefferson también. El poder tiene una tendencia de corromper. El poder entendido, insisto, como esta posibilidad de usar la violencia sobre otro, tiene una tendencia a corromper a quien lo tiene. Imagínense que uno de ustedes tuviera el poder de control total sobre las vidas de nosotros y pudiera decidir lo que quiera con cualquiera de nosotros, lo que quiera, lo que se le ocurra. ¿Quién estaría dispuesto de los que está aquí a darle ese poder a alguien? Aunque fuera muy santo, probablemente nadie. Entonces Acton dice, grandes hombres son casi siempre malos hombres, incluso cuando pueden ejercer influencia sin autoridad. Eso es cuando no tienen el poder oficial, pero tienen influencia sobre los que tienen el poder oficial. Y mucho más cuando se agrega la tendencia o certeza de la corrupción que genera la autoridad. Cuando tú eres autoridad y controlas el poder, está hablando del poder del Estado, ¿no? O Acton, de eso está hablando. No existe mayor herejía que la de pensar que el cargo santifica a quien lo detenta. Es presidente, por lo tanto es bueno. Es papa, por lo tanto es bueno. Entonces, el mensaje es que el poder te corrompe. Eso es lo que dice Tolkien. Eso es lo que le pasó a Sauron. El poder lo corrompió. Lo degeneró. Lo llevó en su ambición, en su ego, en todo mucho más allá. Ya no se trataba de hacer el bien, ya se trataba de dominar por justificarse a sí mismo. Y ese es el origen del mal. Ese es el origen del mal. Puedes empezar bien, con una buena intención, puedes tener poder, y en la medida en que tú te vas corrompiendo, la corrupción significa que el bien va desapareciendo del ejercicio del poder. Y el poder, finalmente lo que dice Tolkien es que el poder no es compatible con el bien. El poder es el mal. Y les voy a explicar por qué.
este anillo de poder, todos lo reconocen. ¿Qué es lo que representa? Si ustedes me preguntan a mí. El anillo de poder, en la alegoría de Tolkien, representa el Estado. Solo cuando Sauron logra el control del anillo, y de eso se trata toda la historia, de que no lo logre, ¿no es cierto? Que no logre llegar al anillo. Cuando Sauron llega al anillo, se acabó. El poder absoluto se concentra. Él toma además forma de nuevo corporal y vuelve el mundo entero bajo un régimen que, ¿cómo lo describe Tolkien? Si ustedes lo analizan, como un régimen totalitario, absoluto, donde no existe ningún espacio, ni el más mínimo, para la libertad de las distintas criaturas que habitan la Tierra. Tan totalitario es que los mismos elfos en algún momento especulan con irse. ¿Se acuerdan de la historia? Con irse y irse a no sé qué tierras que están... Otra dimensión en realidad, esa es la verdad. Entonces, todo se trata de que el tirano no se encuentre con el poder. El tirano, Sauron ya está degenerado en este caso. Ya es un tirano, ya no está partiendo con buenas intenciones, ya viene definitivamente con las malas intenciones. Es el Hitler, por decirlo en términos de ejemplo histórico, ¿no es cierto?, que se va a encaramar y va a lograr el control del Estado alemán, que es donde tiene todas las fuerzas armadas y tiene finalmente arma a sus policías y arma todo para ir a someter y destruir y aplastar. Y cuando eso tú ya lo tienes, revertirlo es casi imposible. El anillo de poder es eso, el poder de la violencia. Por eso gobierna, el anillo gobierna a todos los demás. ¿Qué significa que los gobierna? Que los controla. El poder es control. Instrumentalización, control. El Estado, ¿por qué digo que el anillo representa al Estado? El anillo de poder, así se llama. El anillo de poder, ¿sí o no? Se llama el anillo de poder en la historia. Max Weber, sociólogo alemán, padre de la sociología moderna, según muchos, ¿quién lo conoce? Muy, muy conocido, mucha gente lo conoce, me parece bien. Y del cual nadie le dice que es un libertario, ni mucho menos. Es un sociólogo muy respetado por la izquierda, por todos. ¿Eh? Alberto Mayol, un sociólogo chileno, dice que él es weberiano, imagínense. El otro día le cité esto y casi se da de espalda. Pero Max Weber, que hizo el mejor análisis, yo creo, que haya sobre lo que es el Estado, lo que distingue el Estado, que no es esta cosa abstracta que está por ahí, define el Estado. Dice, primero, es una comunidad humana. Es una comunidad humana, dice Max Weber. No se hagan ilusiones de que hay una cosa metafísica, media religiosa, que es el Estado, un ente, como me dijo un demócrata cristiano con el que discutía una vez, me decía que el Estado se haga cargo. Yo le digo, ¿y qué es el Estado? Y me hace, es un ente, y me hace este gesto, como si fuera un Dios que está encima. Y yo le digo, a ver, yo pensé que tú eras ateo, pero me estás haciendo que es un ente. Y cuando le dije, pero a ver, ¿no es gente de carne y hueso? ¿No es Cristina Kirchner el Estado? ¿No es Guido Girardi en Chile? ¿No es gente de carne y hueso? Y cuando lo aterrizo a eso, el tipo quedó así, paf. Sí, porque tú me estás diciendo que ellos resuelvan los problemas. Entonces, el poder, dice, el Estado, dice Max Weber, es un grupo humano. Eso es lo primero. Es un grupo humano. Que reclama, ¿qué cosa reclama ese grupo humano para sí, legítimamente? El uso de la fuerza física dentro de un territorio. ¿Qué es lo que quiere Sauron? Eso. El uso total de la fuerza física, porque es la única forma de someter a todas las criaturas. El uso de la fuerza física dentro de un territorio. No solo eso, Max Weber va más allá, dice, es una relación de hombres dominando a otros hombres mediante la violencia. Son hombres dominando a otros hombres mediante la violencia. Eso es el Estado. Mediante la violencia legítima, es decir, considerada legítima. O sea, nosotros aceptamos eso, porque de alguna manera lo legitimamos, y aceptamos que el Estado de alguna manera nos cobre impuestos y nos manda a la policía si nosotros no pagamos los impuestos y todo. ¿Qué pasaría si un mafioso del barrio nos empieza a cobrar impuestos? ¿Cuál es la diferencia entre que venga una mafia de barrio o una mafia X, la Al Capone, el que sea, a cobrarnos impuestos y que lo hagan los oficiales del Estado? ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es la legitimidad que uno tiene y el otro no. E incluso uno podría decir en muchos casos, los mafiosos te pueden dar hasta mejor seguridad que el que mismo te ofrece el Estado. En muchos casos es así. ¿Verdad?
Entonces, esto es importante, que no se les vaya nunca de la cabeza cuando digan no es que el Estado haga. No digo que el Estado no tenga que asumir roles, obvio, pero no se olviden de esto. Es una relación de hombres dominando a otros. Ustedes son dominados, todos somos dominados. Los que tienen el aparato de la fuerza nos dominan. Por eso es tan importante ponerle límites a ese poder. ¿No es cierto? Si el Estado ha de existir, los dominados deben obedecer a la autoridad. El minuto en que nosotros ya no obedecemos las leyes, desaparece el Estado. Y para que no desaparezca el Estado, tiene lo que se llama la función coactiva, que es la de oponernos por la violencia física, por la fuerza, por la bota de los militares, el obedecer. Porque es eso al final. Detrás de cada ley que saca el Estado, lo que hay son la bota de los militares. Tú no la cumples y te agarran a patadas. Te meten preso, te quitan lo que tienes, en fin. Eso es lo que está detrás. El monopolio de la violencia física, lo dice Max Weber. Ejemplos de Sarumans, digamos, o de Saurons, más bien, que la historia conoce. Aquí tengo algunos ejemplos, pero son muchos más, obviamente. Todos estos personajes, Fidel Castro, ¿quién reconoce al de aquel medio? Stalin y Mao y Lenin, qué sé yo, Hitler. Lo que tuvieron en común, ¿qué tuvieron en común? El control total del Estado. Un regímenes totalitarios, donde no quedaba un centímetro prácticamente, o muy pocos espacios de libertad. ¿Cómo lo lograron? A través del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el uso de la violencia, lo que dice Max Weber, es el uso de la violencia. En el caso de ellos ya considerada también ilegítima, pero como se han posicionado de manera tan brutal, la resistencia la logran aplastar y eliminar. Físicamente, ustedes saben, todos estos países, campos de concentración, deportaciones, asesinatos, genocidio, todo. ¿Y eso no es acaso lo que ofrece el futuro cuando Tolkien habla del régimen de Sauron? Eso es lo que ofrece. Es eso, deportación, asesinatos, lo que los orcos hacen con los pueblos cuando van llegando, es eso. ¿No es cierto? Vamos de nuevo al tema del poder. ¿Qué tienen en común? Además de que los dos parecían tener algo de barba, digamos, pero ¿qué tienen en común Gandalf y Galadriel en la historia? Son blancos. Ya. Exacto. ¿Qué es lo que le dicen los dos a Frodo cuando Frodo les ofrece el anillo de poder? El poder del Estado, básicamente el poder total. A ellos dos que son sabios, obviamente. Ellos forman parte de la misma casta de la que forma Saruman. ¿Qué es lo que le dicen? Y con grandes esfuerzos, casi que con tiritones, así escalofríos, se ponen así, entran casi como en trance, como si hubieran pegado, no sé, un jale de coca. Le dicen a Frodo, no te puedo aceptar el anillo. ¿Sabes? ¿Y cuál es el argumento? ¿Por qué no le pueden aceptar el anillo? Lo que dice Lord Acton, porque nos vamos a corromper. Dice, y Gandalf le dice, entiende Frodo, yo lo aceptaría con la intención de hacer el bien, pero conmigo este anillo alcanzaría un poder inimaginable y terminaría convirtiéndome como el Dark Lord himself, como el señor de las tinieblas, como el mismo señor de las tinieblas. Terminaría igual, me terminaría corrompiendo. O sea, la sabiduría de Gandalf es esa, y la de Galadriel también. Ellos saben que teniendo el control del poder total, por muy buenos que ellos sean, porque ellos están del lado obviamente del bien, van a terminar corrompiéndose. Y la lección de Tolkien es que el poder no se puede combatir con el poder. El mal no se puede combatir con el mal. Ese finalmente, y la forma que hay de contener el mal, y vamos a entrar a eso, es respetando a todas las criaturas. A ver si me puedes poner el video que quería mostrar al principio y que ahora también viene bien. Y después me pones de nuevo el cuento. Entonces, ¿se fijan? El poder corrompe. El poder de utilizar la violencia corrompe. A ver si lo ven esto. No era el que puse yo. No era ese. Entonces ese de 2 minutos 7 o no?
Ese. Pongan atención aquí. Esto en el Hobbit. ¿Ah? Esto en el Hobbit. Vas a seguirlos. Sí. Tienes razón en ayudar a Thorin. No hay un pasaje más libertario, ¿se fijan?, que ese. Esto es del Hobbit. Y Gandalf lo que dice es precisamente eso. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen del progreso? Es lo que dice Hayek. Son los seres ordinarios, comunes y corrientes, tomando sus decisiones, con todos sus defectos. ¿No es cierto? Sin poder, que se quedaron con ganas de ver el resto de la película. Ellos son los que mantienen el mal a raya, los que permiten el avance de la sociedad, no solamente, si nos ponemos un poco más aterrizados, en términos morales, sino también económicos, sociales, en fin. La evolución que viene de abajo hacia arriba no es el gran poder, como dice Saruman. Y esa es la apuesta de Gandalf, por eso renuncia al anillo. Por eso ese no es el camino. El poder que yo voy a obtener no es el camino para derrotar el mal. Es la gente más simple. Y renuncia, como les decía, ustedes saben que Hannah Arendt es la filósofa alemana, una de las que más, probablemente en el siglo XX, la que más analizó los totalitarismos. Por esta razón, porque el que quiere poder muchas veces lo quiere con las mejores intenciones. Y te transformas en un totalitario, te transformas en un Sauron, te transformas en un Hitler, te transformas en un Castro, te transformas en un Stalin, en un Lenin. A pesar de que tus intenciones originalmente eran muy nobles. Miren lo que dice, lo más perturbador del totalitarismo es el sincero altruismo de sus partidarios. O sea, una cosa terrible. Que ganas de hacer el bien, pero no voy a entrar mucho en eso porque Mauricio lo va a tocar, ese tema. Pero es la razón por la cual Gandalf no acepta el anillo y Galadriel tampoco. Y Tolkien tenía todo esto muy claro. ¿Quién es el encargado de destruir el anillo? Un hobbit. ¿Hay criatura más casi miserable desde el punto de vista de su capacidad de poder que el hobbit en la historia? Están los enanos, sí, pero son guerreros, le pegan a todo el mundo. Los elfos, en fin. Lo más inofensivo, lo con menos poder, lo con menos capacidad de acción violenta que puede existir, es el hobbit. Y el hobbit es el encargado de destruir el poder. ¿Por qué? Porque el hobbit no tiene ansia de poder tampoco. El hobbit no quiere el poder. No lo tiene. En la comarca tampoco hay gobernantes. Vamos a entrar sobre eso en un minuto. La comarca donde vive el hobbit es una anarquía. En el sentido clásico de la expresión, no en el sentido de los gallos que ponen bombas en el metro. Eso es. No es coincidencia que Tolkien haya elegido a la criatura menos poderosa, en el sentido de que estamos hablando, para ser la que destruye el anillo. No es coincidencia. Es absolutamente el mensaje. La tentación de corromperse, que también la sufre, precisamente por ser una criatura sin poder y sin pretensiones de poder, es mucho menor en un hobbit que lo que puede ser en un elfo, que lo que puede ser en un mago como el mismo Gandalf, que lo que puede ser en el rey tipo Aragorn, etc. Es el hobbit, la criatura más inofensiva. Piénsenlo. ¿Qué dice Tolkien sobre sus opiniones políticas en una carta a su hijo Christopher? Dice: mi opinión política se inclina más y más hacia la anarquía, entendida filosóficamente como la abolición del control. El poder es control violento. Eso es lo que dice Tolkien en una carta a su hijo Christopher, como la abolición del control. Miren lo que sigue diciendo. Y dice, no como mascarados con bombas, interesante que lo haya puesto. O dice, o hacia la monarquía constitucional, que la veía como una cosa muy, muy limitada. Y dice, arrestaría a cualquiera que use la palabra Estado en otro sentido que no sea la referencia inerte al territorio de Inglaterra y sus habitantes. Algo que no tiene ni derechos, ni poder, ni mente propia. O sea, esta idea de que el state, que esta cosa metafísica, de que hay una cosa...
Por favor, Tolkien dice los arrestaría por usar ese concepto, porque se da cuenta de que esa idea de Estado es la idea de los totalitarios, de que hay un poder casi metafísico superior que es capaz de hacernos el bien. Y él no cree en eso. Él cree que solo nosotros nos podemos hacer el bien a nosotros mismos y que es en la libertad y las criaturas sencillas, de ahí viene el bien, no del poder. Y que el progreso no viene de arriba, viene de abajo. Y dice, y luego, en esto es un poco duro también, luego una oportunidad de recapacitación los ejecutaría si permanecen, obviamente lo dice, no lo dice literalmente, pero dice, los ejecutaría si permanecen obstinados. Y de ahí aclara, gobierno es un sustantivo abstracto que se refiere al arte y proceso de gobernar, y debiera ser una ofensa que se escriba con mayúscula. Eso es todo. ¿Se fijan? Tolkien, mi opinión filosófica, se inclina hacia... ¿Qué más claro que eso? Él mismo dice, no creo en el poder, no creo en el Estado. El concepto abstracto, este Estado que está ahí arriba, nos cuida de todo, es una estupidez. Y cuidado, porque nos lleva a lo que ocurre con Sauron, que finalmente encarna a los tiranos totalitarios. ¿Por qué sale eso? Ah, porque esa era la última lámina probablemente. Entonces, el mensaje, para ir cerrando, que quiero que ustedes retengan, es que el poder consiste en la facultad de imponer violentamente un curso de acción a otra persona que esta persona no ha elegido. Esa es la facilidad que tiene el Estado. El poder. Por eso Thomas Paine decía que el Estado en el mejor de los casos es un mal necesario, en el peor uno intolerable. Lo que hay detrás del Estado, como dice Max Weber, es la violencia. Siempre. Se necesita que exista, creo yo, hasta cierto punto, obviamente, el Estado. Tolkien parece que pensaba que no, que ojalá no existiera. Él se tendía hacia la anarquía, que es, por definición, el no está, que no haya Estado. Se necesita, creo yo, para asegurar nuestros derechos. Hay una serie de ejemplos. Pero ese poder tiene que ser tremendamente limitado. Por eso tenemos constituciones con garantías de nuestros derechos fundamentales, hay separación de poderes, en fin, etc. Pero además tienes que tener una sociedad civil muy poderosa, de manera tal de que no empiece a extenderse las esferas de acción del Estado, porque empieza a controlar la vida de las personas en todas las dimensiones, no solo las económicas, en todas las demás. Entonces nunca se olviden de eso, y que Tolkien lo tenía totalmente claro, y que finalmente ese poder corrompe, y en la medida en que el poder se incrementa más corruptos se vuelven los gobernantes. En la medida en que el Estado es más grande, más corrupción y más deseo de dominación y más deseo de control hay sobre los individuos. Ese es, finalmente, al menos una parte del mensaje del Señor de los Anillos, de Tolkien. Así que abramos espacio a preguntas. Hola Axel, mi nombre es Felipe Cabrera, soy de acá de Viña del Mar. Bueno, ayer jugamos taca-taca. ¿Quién ganó? Tú. Pero en una jugué contigo y ganamos. Bueno, el nombre de esta charla es Tolkien y el alma del liberalismo clásico. Sí. Bueno, leí la obra de Tolkien y cuando uno escudriña un poco en su biografía, él era un hombre muy católico, muy devoto, e incluso influyó en la conversión de su amigo C.S. Lewis, otro gran escritor, autor de Las Crónicas de Narnia, Los Cuatro Amores, El Sentido del Dolor. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Es compatible el cristianismo, el catolicismo, con el liberalismo? Pero no solamente es compatible, se sigue una cosa de la otra. O sea, yo creo que Gabriel Zanotti podría dar una muy buena charla sobre ese tema, que es muy católico, un argentino, un profesor. El cristianismo es una religión profundamente individualista. Esa es la piedra angular del cristianismo. Voy a explicar qué es lo que estoy diciendo, porque algunos me miran medio aterrados. Es el individualismo, entendido como que cada ser humano es único e irrepetible y que por lo tanto tiene la misma dignidad que todos los demás. ¿Sí o no? Eso es individualismo.
Eso es lo que decimos los liberales. Y por eso tienes que respetar los proyectos de vida de los otros. Y ese es también, finalmente, la piedra angular de lo que es también el catolicismo. Ahora, el catolicismo tiene una iglesia, una estructura, tiene otras visiones, pero finalmente lo que nosotros planteamos los liberales es eso. Todos los seres humanos tenemos igual dignidad. Es como decir, todos somos iguales ante los hijos de Dios, ante los ojos de Dios. O todos somos hijos de Dios. Lo que significa todos somos iguales desde un punto de vista moral, no fáctico. Somos todos distintos desde el punto de vista de los hechos, pero desde el punto de vista moral somos todos iguales. Solo considerando a todos los seres humanos iguales, tú puedes aplicarles las mismas reglas. Y por lo tanto no vas a tener esclavos, por ejemplo, no vas a tener clases sociales artificiales tipo monarquía, ese tipo de cosas con privilegios artificiales que no te permiten subir ni bajar. Entonces, el fundamento del Estado de Derecho, el rule of law, que los liberales defendemos, al final es cristianismo puro, porque es, ¿sabe qué? Como todos somos moralmente iguales, tenemos los mismos derechos, por lo tanto tiene que aplicarnos a todos la misma regla. No puede haber diferencia, ni privilegios arbitrarios. ¿No es eso acaso cristiano? Y además el liberal te dice otra cosa, te dice, mire, porque la solidaridad, porque por ahí puede ir la crítica, te dice, pero si la solidaridad es un ejercicio voluntario, es un acto de generosidad del espíritu humano. Y esto es donde se confunden tantos curas de la Iglesia Católica, que no entienden esto, que creen que la solidaridad es llamar al Estado para que por el uso de la violencia, como vimos, le quite a unos para darle a otros. Pero eso no es solidaridad. Si la solidaridad no es voluntaria, ya no es solidaridad, ¿se fijan? Si yo voy y te pongo una pistola en la cabeza y te digo, oye, dale a la persona de la esquina que necesita, y tú vas porque te puse una pistola en la cabeza y le das algo de dinero, que efectivamente le va a ayudar, tú después no te puedes jactar de que fuiste solidario. A ti yo te obligué a darle. Y fíjense ustedes que la sociedad más solidaria del mundo es la norteamericana. Si ustedes, todos los indicadores de tiempo, de dinero invertido de las personas, Estados Unidos es la sociedad más solidaria del planeta. Y también es una de las más religiosas de Occidente, si no la más religiosa de Occidente. O una de las más religiosas. Por lo menos del mundo desarrollado yo creo que es la más religiosa. Desde el punto de vista cultural. Hay muchas denominaciones de distintas iglesias protestantes, católicas, sea cristianas. Así que yo creo que es compatible y que lo contrario es totalmente incompatible con el cristianismo. El uso de la violencia es lo que no es compatible con el cristianismo. El amor por el prójimo, el respeto por la vida del otro, el respeto por la libertad del otro, eso es, a mi juicio, mucho más cristiano, no la violencia. Gracias. Soy Tobias de Marcos, de Argentina, de la Fundación Libertad y Progreso, y también participo del Instituto Acton, que para todos los cristianos que tengan inquietudes entre el liberalismo y el cristianismo, los invito a visitar el Instituto Acton en Argentina, que es muy interesante. Por un lado, me gustaría agregar el hecho de que al final de los libros, la película, Frodo no puede destruir el anillo. O sea, una vez el poder finalmente termina de corromperlo, como dice Lord Acton, ¿no? Y me parece un detalle brillante de Tolkien. Y la pregunta es si te surge alguna reflexión, así como de curiosidad, de un amante de Tolkien a otro, sobre Tom Bombadil. Y es la figura de ese personaje de la Comunidad del Anillo, que vive en un mundo maravilloso, no sé, una implicancia política que te surja pensar de él. ¿Por qué lo relacionas tú por la anarquía? Sí, yo me imaginaba algo así, como que es él vive también en medio de una anarquía como si fuera la Comunidad del Anillo, pero es al revés, un mundo medio mágico, es un personaje raro. Quería saber si te surge alguna reflexión sobre él. Mira, a ver, no lo había pensado, para serte bien franco, pero lo que sí está claro desde el punto de vista del mensaje final de la obra de Tolkien es que si tú analizas la Comunidad del Anillo, no la Comunidad del Anillo, sino que la comarca donde viven los hobbits, y él lo describe en el prólogo, ¿no es cierto? Él dice que es una comunidad en la cual prácticamente existe una libertad total, o sea, por decirlo en otras palabras. No hay control, no hay gobierno, en el sentido clásico de la expresión. Y a mí me da la impresión de que para Tolkien el tipo de
de orden político ideal era ese. Y lo dice claramente en su carta a Christopher. Yo el personaje que tú mencionas, ¿en qué parte aparece? No tengo en este caso claridad. ¿En qué parte aparecía este es el... En el primer tomo, sí. Bueno, yo esa cuestión la leí hace harto tiempo, te lo tengo que decir. Así que me tiraste una trampa ahí. Pero mira, lo relevante, tal vez tú nos puedas ilustrar en ese punto, lo relevante es que el mensaje de final es ese, es el mensaje de la ausencia de control. Y Tolkien tiene una frase además, que si uno lee sus cartas igual te queda mucho más claro, ¿no es cierto? Donde dice, ningún hombre debiera tener el poder de dominar a otro, o de controlar a otro, o de gobernar a otro. Menos aún aquellos que buscan ese poder. Y en el caso de Aragorn, por ejemplo, es el rey que no quiere ser rey, ¿verdad? Aragorn es un personaje en la obra que busca, digamos, su camino, lucha por el bien, o sea, contra el poder, pero él no quiere ser al mismo tiempo poderoso, él no quiere ser rey. Al final termina siendo igual, pero el personaje más idóneo para ser en el mundo de los humanos, que son los que se dejan corromper y que finalmente, ¿no es cierto?, por culpa de ellos es que el anillo no se destruyó la primera vez, en fin, es un hombre que renuncia al poder, que no lo quiere. Entonces, no creo que sea el escape de la civilización lo que Tolkien está planteando como fórmula, ni el escape de la vida en comunidad. La especie de ermitaño, digamos. No. Esos son personajes que están en la historia. No sé si darle un sentido político a eso, pero sí está claro que en el tema central de la obra el punto siempre es el conflicto entre el poder y la libertad. Ese sí lo ve Tolkien. Y el poder lo entiende como la violencia, como el uso de la violencia, que es la clásica definición también del aparato estatal, que es el análisis que hago yo desde el punto de vista sociológico y que te termina por corromper. Yo creo que eso es el mensaje más de fondo que hay que rescatar. Ahora, hay otras personas que han hecho un análisis sobre Tolkien como liberal clásico, también ha habido personas que como católicos, en fin, ha habido bastante discusión como ambientalista. Hay distintas lecturas, pero nadie ha refutado lo que él dice, cuando él dice que él es más bien partidario de la anarquía o de que su obra es una alegoría sobre el poder en general. Eso él lo dijo en sus cartas y hasta ahora que yo sepa, tal vez alguien ha tratado de cuestionarlo, no se ha cuestionado. ¿Alguna otra duda? Axel, ahí sí. El inicio de la obra de, soy Moisés, ya he preguntado otras veces. El inicio de la obra parte con la búsqueda de esta comunidad del anillo que se presenta para inicialmente destruir este centro de poder. Más, durante el transcurso de la obra, Frodo decide que la lucha solamente la puede realizar solo. Y ahí tiene a su lado al compañero Sam, que es capaz de irse al río y estar dispuesto a ahogarse con tal de que Frodo entienda de que tiene que ir con alguien. Frodo acepta a regañadientes y vamos viendo cómo la compañía de Sam de una u otra forma le va dando aliento en esta lucha por la destrucción del anillo. Un pasaje maravilloso dentro de la obra es casi llegando al volcán a destruir el anillo de poder y Frodo ya no tiene fuerza, no puede continuar en la lucha. Y Sam siente que no tiene las condiciones como para poder cargar el anillo. Así que lo que él hace, casi como si fuese un hermano, llega y carga a Frodo en su espalda junto con el anillo. Y esa es la que él siente su misión dentro de esta historia para poder ayudar en la destrucción de este anillo de poder. Igualmente, haciendo un paralelo, muchas veces se entiende de que el liberalismo es una batalla que se puede guiar solo y que uno puede estar en solitario tirando dardos contra este poder omnipotente que es el Estado. Y, continuando con este paralelismo, J.R. Tolkien jamás estuvo solo, siempre se reunió con C.S. Lewis, generaron grupos de conversación como los grupos narnianos y una serie de discusiones. En ese sentido, tomando en consideración las partes de Frodo y Sam y también tomando la historia personal de J.R. Tolkien junto con los otros autores contemporáneos, ¿cuál sientes tú es la misión y la labor
de la lucha de la libertad, pero no solo, sino que en grupo, en instancias como estas, en instancias como la Fundación para el Progreso. El tema de Sam y Frodo es bien interesante. Hay gente que ha dado toda una lectura sobre el valor de la amistad, porque hay todo un trasfondo también de la virtud, de la amistad, de los valores, de hecho, la lealtad, en fin, hay lecturas católicas sobre el asunto, como les comentaba yo, y claramente es una enseñanza muy profunda respecto de no tener, cuando uno carga una cruz, en definitiva, no cargarla solo, y de lo que importa estar acompañado por gente que de verdad está contigo no por un interés, sino por una genuina motivación de afecto, ¿no es cierto? Y de amor, es un acto de amor al final, eso es lo que es. Yendo directo al caso, y claro, al final, como tú decías, él fracasa, pero acuérdense ustedes que en una parte, voy a llevar tu pregunta, pero me quedó dando vuelta eso que dijiste, que Frodo al final sí se deja corromper, efectivamente, y gracias a quién el anillo termina en el fuego es a Gollum, ¿verdad? Y hay una parte donde Frodo dice que le gustaría que mataran a Gollum, y él está al lado de Gandalf, y Gandalf le dice una cosa que es muy interesante, le dice: tú no sabes todavía el rol que tiene que jugar este personaje para bien o para mal, y nada más que juega el rol de que el anillo se destruye, imagínense. O sea, así de cautos tenemos que ser con nuestras proyecciones, nuestros análisis. Y claro, la lucha por la libertad es una lucha que se trata de dar también en conjunto con la gente que cree en la libertad. O sea, nosotros tenemos una red internacional, tenemos una red más chica de todo nacional. En Estados Unidos hay mucho más centros de estudio y movimientos que promueven la libertad y que la defienden, en fin. Y también internacionalmente existe este network. Entonces tampoco es que uno esté en ese sentido absolutamente solo. Y yo creo que solo es muy difícil darla. O sea, si ustedes se acuerdan, la sociedad Montpellier, de la que les hablé al principio, no sé, eran al principio 50, 47 personas, todos intelectuales de primer nivel, del máximo nivel, pero que lograron cambiar la historia de la humanidad en buena medida. Entonces, Lord Acton tiene una cosa. Una cosa es estar solo y otra cosa es estar en mayoría. En mayoría, ojalá lleguemos a estar, pero yo creo que va a faltar harto tiempo para que lleguemos a estar. Pero Lord Acton decía una cosa que es muy importante. Decía que la libertad siempre ha sido el triunfo de minorías y que en todos los tiempos los amigos de la libertad han sido escasos. El mundo que tenemos hoy, de libertad, en Occidente por lo menos en Oriente, pero también ha ido avanzando, ha sido el triunfo de minorías, en buena medida, por lo menos en sus orígenes. Gente que se resistió, gente que corrió sangre, gente que se la jugó en la Revolución Gloriosa, gente que escribió como John Locke, etc. Y para haber llegado a donde estamos, y eso es lo que es dramático, que nosotros tenemos que tener mucha conciencia, porque ninguna sociedad tiene nada garantizado, corrió muchísima sangre. Hubo mucha gente que dio su vida porque nosotros lleguemos a estar con democracia, en instituciones abiertas, libres, en fin. Hubo revoluciones, hubo guerras civiles, hubo de todo. Piensen ustedes que la guerra civil norteamericana, uno cuyos objetivos fue terminar con la esclavitud, murió más gente, más americanos, que en todas las guerras en las que participó Estados Unidos después, combinadas, hasta la guerra de Irak última. O sea, más que en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, que en la Guerra de Vietnam, que en todos los conflictos que tuvieron, murió en la Guerra Civil de Estados Unidos. Gente. Fue una de las cosas más atroces que han pasado en la historia. Entonces, es muy importante tener conciencia de eso. Y que un país puede retroceder y volver a un estado totalitario, destruido, como decía hoy día Walter. Argentina no es un estado totalitario, no sé, tal vez me equivoque, digamos, pero no es un estado totalitario, pero sí está bastante arruinado. Es peronista. Y los alemanes, bueno, ustedes vieron, los alemanes eran una potencia mundial a principios del siglo XX, tenían más premios Nobel que Inglaterra y Estados Unidos combinados, juntos, los alemanes. ¿No es cierto? Tenían las mejores universidades del mundo, la mitad de la literatura científica del mundo se escribía en alemán. ¿Y qué pasó? En un par de años llegó un movimiento totalitario al poder y se acabó. Y el país del que se decía que era la Atenas del siglo XX o de los tiempos modernos, terminó en el caos más total con un Sauron, digamos, a la cabeza que fue una catástrofe total. Entonces, ningún país tiene nada garantizado. Y eso es lo que hay que tener conciencia.
Y el camino del poder es el camino que te lleva a eso, a esos desastres. ¿Alguna otra duda? Sí, dejémoslo aquí. Eso.